historia que para algunos parece que todavía está de complejos, pero que es evidente el intenso debate que suscita, que cambia con cada momento histórico, que desde luego no tiene ningún hermano mayor en los géneros. Y bueno, creo que después del panorama literario que resumió ayer a final, que desde luego sabe muchísimo más que yo sobre cualquier aspecto literario, no haría ni falta presentar a la exposición, puesto que ella lo hizo ayer bien, así casi voy a acudir a sus palabras. Como ella destacó, la figura literaria de es principal dentro de lo que consideramos el cuento actual, dado que su obra Velocidad de los Jardines, publicada en 1992, con 28 años que tenía él, planteaba si está haciendo la vida. Es que esto es para conversar. Fue una obra que, aunque él sido muy humilde, dice que no tuvo mucha repercusión, porque eso tuvo 2 siglos en la Feria del Libro de Madrid. Después de su publicación, es una obra que varias décadas después sigue teniendo lectores cómplices, y que se considera uno de esos hitos en ese cambio de paradigma del desencuentro contemporáneo al cuento actual. Se ha presentado, como sabéis, en Páginas de Espuma, y como decía Ángel, además de esta obra de cuentos, los jardines, también ha escrito Técnicas de iluminación, que también está publicada en Páginas de Espuma, y que también es otro perfecto ejemplo, porque sus 2 primeros cuentos, y uno de ellos creo que lo vamos a comentar después, Fotosíntesis, han sido objeto de debate, puesto que precisamente por esa innovación que hace, intentando estirar los elementos narratológicos considerados como canónicos, pues como que no se supone que no se entiende. Entonces hoy nos vamos a hablar de ello, y voy a brevemente lo que voy a traducir a algunas palabras que dijo mi amiga final sobre tu obra, ¿no? Ella dijo que posee rasgos como la intensidad compositiva, un lenguaje metafórico, una prosa precisa y sugerente, y emociones que perduran a lo largo de la vida y en el imaginario colectivo. A todo esto, además, yo quiero destacar esas potentísimas imágenes de las que parte, que crea, que van directamente a la mente del lector, increíblemente sugerentes, y además, por si no ha ido aún al editor, que me parece principal argumento para evitarnos hacerlo, aunque creo que como todos sabéis de sus si no lo habéis hecho, es que cuando uno se acerca a su obra, lo que hace es dar una especie de paseo entre la interseccionalidad y el homenaje literario por la literatura universal, la historia del arte, ¿no? Nos encontramos con infinidad de referencias sugerentes que nos aluden a otras obras literarias, a escritores del canon universal, que para el lector, para alguien que le lee, eso convierte la lectura en un paseo por un placentero y delicioso. Aunque Lewington es creador, bueno, también ha publicado 3 novelas, es escritor es profesor de escritura creativa, ¿no? Y también desde el punto de vista teórico, aunque no es teórico de literatura, se ha aventurado a hacer un análisis del panorama actual, y por eso está hoy aquí, porque hace unos años publicó un artículo en el Cultural del Mundo que se tituló Poscuento, y entonces aquí empieza el debate. En ese artículo tiene una explica la teoría que supongo que hoy nos va a detallar, y en él hay una especie de sentencia que se ha hecho muy famosa, que os voy a leer, es el resumen de lo que nos contará para que os hagáis una idea. Las recetas clásicas de género, planteamiento, desenlace, conflicto fuerte, trazo sueldo de personajes atendiendo a su coherencia psicológica, concatenación causa-efecto, finales sorprendentes, etc., han saltado por los aires y nos resultan claramente insatisfactorias, cuando no inoperantes y obsoletas, para narrar y narrarlas en el momento presente. Al cuento literario le han estallado las costuras. Plantea entonces el hizo porque si se habla de poemas, si se habla de postnovela, no
teniendo en cuenta todos esos cambios que se vienen dando en las últimas décadas, también otros autores, Claro Delgado, que sale aquí, Juan Jacinto, bueno, sobre todo Hipólito Navarro, que esto hace un poco, Carlos Astán, y de eso nos voy a hablar hoy, desde el punto de vista de creador y como autor de este término que ya todo el mundo conoce de poscuento, así que le paso la palabra. Buenos días y muchísimas gracias por vuestra presencia, que me parece lógica por las condiciones climatológicas, así que pues, doble agradecimiento. Gracias a Natalia por invitarme, a Raquel por la presentación que ha hecho y a los amigos que hay por aquí, a Marta, a Clara, a Antonia, mil gracias. El planteamiento que yo he hecho de la intervención es, bueno, comentar un poco más por extenso lo que ya ha adelantado Raquel con una forma, creo que muy clara y muy nítida, sobre determinados aspectos del cuento actual que responden a algo que es entre la intuición y la inquietud que yo sé que desde hace unos años propio trabajo creativo como lector. Pero incluso que es una impresión más de lector, casi quiero decir que de escritor. Y es que desde unos años de esta parte yo noto con muchos textos que leo en ciertos aspectos que sobrevuelan la literatura, algo que yo creo que es bastante evidente, hablando con los escritores, es bastante evidente, pero que creo que había que poner un poco sobre la mesa y darle forma, que es que es la sensación de que ha cambiado el paradigma del cuento clásico, que se hacía algunos años con ciertos elementos estructurales que se consideraban un poco menos que inamovibles, ¿no? de ese tipo de cuento. Yo creo que todo esto está siendo puesto cada vez más en duda, en tela de juicio. Noto, por ejemplo, los talleres que doy a los alumnos, por ejemplo. Entonces, bueno, uno se plantea esto que yo noto es verdad, es real, tiene un sentido, es de fantasía mía. Entonces me interesaba abrir el debate. Es decir, yo planteo esto como una biblioteca, como cuentos, como es una técnica para escribir cuentos, ni una receta, ni significa borrar todo lo anterior, ni nada de eso. Simplemente es invitar a conversar, a debatir en términos civilizados sobre si estamos de acuerdo en que hay algo esencial que ha cambiado la escritura de datos y que hablamos de la misma manera. Yo no tengo la razón, no tengo medalla, creo que no es un invento mío para nada, sino que es algo que está en el ambiente y yo simplemente le he dado un poco de forma, porque me parece un debate interesante para todos los que amamos a género. Ese sería el punto de partida. Nos gustan los cuentos, consideramos que el cuento ha ido evolucionando de una manera que contradice, en cierto modo, que todavía se sigue enseñando en muchas escuelas, de ámbitos sobre todo más académicos, en torno a lo que es un cuento o qué tiene que ser un cuento, o qué cosas, si no están, no son cuentos, ¿no? Eso es algo que también noto a veces de los alumnos que presentan texto y dicen, bueno, voy a leer algo que ya sé que no es el cuento. Y es un comentario que me produce un pozo de tristeza porque entiendo que parte de la asunción de que hay una estructura mental muy sólida en nosotros que hemos recibido desde niños sobre lo que es cuento, sobre lo que no es, sobre qué cosas se pueden hacer. Y a mí me parece, por lo menos la visión que yo tengo del género, el cuento es un género muy amplio. Yo no me atrevería a decir con toda la unidad qué es un cuento y qué no es un cuento. Y creo que hay un espacio bastante extenso para probar, para jugar, para no seguir esa parte. No creo que los cuentos que escribamos ahora deban imitar los cuentos clásicos.
esperarlos y admirarlos y aprender todo lo que hablamos de ellos, pero no se trata de escribir cuentos a la manera de Borges, a la manera de Carver, a la manera de Cortázar. Lo hicieron bien, pero la pregunta es: ¿se puede dar un paso más? Vivimos en una civilización distintas, la situación es otra, por tanto, creo que la literaria debería irse el paso de esas cosas. Entonces, para mí la manera, por una manera que me ayuda a pensar, es haciendo una pequeña comparación en qué rasgos podemos estar de acuerdo y considerar que pertenecen al orden de la literatura clásica, del relato clásico, y comparar cómo serían los relatos actuales, ¿no? Yo por lo menos no puedo pensar de otra manera más que poniendo dos cosas cerca y comparando los parecidos o las distintas, ¿no? Que lo que voy a hacer es que pongan voy a dejar en una columna ciertas características que a mí me parecen propias del relato clásico y ciertas características que me parecen propias del relato clásico. Todo esto, ya digo, es susceptible de debate y de opinión. Si alguien quiere intervenir, para matizar o para aclarar algo, conmigo puedo hacerlo sin ningún problema. Entonces, si me permitís, vamos a hacer. Por un lado tenemos el relato clásico y por otro lado tenemos el relato moderno, contemporáneo. ¿Qué rasgos hay que podamos considerar definitorios de uno? En primer lugar, para mí hay un rasgo primero, y es que el relato clásico procede de la tradición oral. El cuento, en su origen, es una historia que existe para ser narrada, para ser explicada. Y tenemos toda la tradición de los cuentos infantiles, que pertenecen al folclore profundo de cada civilización y que determinados autores, como Hermanos Grimm y demás, fueron recopilados y fueron recopilados. Entonces, yo creo que ese origen oral es importante en la evolución del género y todavía sigue siendo importante, diría, es como el intelecto del igual, ¿no? Lo podemos seguir, lo podemos contradecir, pero de alguna forma tenemos que tenerlo en cuenta a favor o en contra o para utilizar como nosotros lo. Si admitimos que el relato clásico tiene un origen oral, digamos que el relato moderno ya parte de una tradición literaria, lo cual añade bastante más. Si admitimos que hay una cierta inocencia en contar un cuento por primera vez, aquí esa inocencia se ha vuelto más compleja, puesto que los narradores ya no trabajan desde la nada, sino que trabajan con la memoria literaria de lo que ya había. Entonces yo ahora no puedo sentarme a escribir un cuento como si lo escribiera de la nada, porque sería falso, ¿no? Sería mentira. Yo ya cuento con unos referentes previos, una historia de la literatura, con una evolución del relato breve que me permite que lo que yo escribo de alguna forma dialogue con la tradición. Puede ser un diálogo más obediente, yo puedo prolongar la tradición y escribir de la manera que puede ser un diálogo llevando a la contraria. Pero hay una autoconciencia literaria mayor. Yo cuando escribo ya tengo conciencia de lo que me han precedido, ¿no? La historia del relato breve es una historia larga, es una historia rica, es una historia muy importante que de alguna forma está ahí. Entonces, el relato moderno permite que encontremos textos con guiños literarios, todas las mesas se someten, ¿no? Con alusiones a otros textos. Escritores como Borges, que juegan mucho con la tradición. Entonces ya hay un elemento, vamos a llamarle metanarrativo, en el sentido de que el cuento ya escribe de la memoria. Eso me parece que son dos formas o dos planteamientos que ya lo tenemos. Eso hace que el relato clásico sea un género libre. Están claras sus fronteras. Mientras que el relato moderno es un género más difuso que se presta a discusión
está terminado del todo o se podrían añadir más elementos. El relato clásico es un relato con una trama muy marcada, pero el guionista llama el plot, ¿no? La intriga. Y el relato moderno con muchos cuentos que no tienen ninguna trama, o una trama también bastante difusa. En el relato clásico hay un encadenamiento causal de circunstancias, hay un hecho inicial, un incidente detonador que provoca una reacción en el personaje que hace que realiza algo, que provoca, es una cadena, ¿no? La ficha de dominó cae la primera y las otras pues no caen. Hay una relación causa-efecto bastante clara. Y en el relato podemos muchas veces encontramos no tanto causalidad sino casualidad. Encontramos relatos donde el azar, donde determinado, las casualidades, a veces traen por los pelos o no, juegan su papel, ¿no? Creo que hay una, en los géneros modernos no hay una creencia tan marcada del destino, ¿no? Pues los héroes trágicos clásicos son juguetes del destino, mientras que el personaje moderno no hay una predeterminación sobre lo que va a hacer. Dado que hay una relación causa-efecto bastante notable, eso quiere decir que la acción normalmente es mayor que la atmósfera. Normalmente en los cuentos clásicos pasan cosas y ese es el cuento, mientras que encontramos muchos relatos modernos donde lo que prima es la construcción de una atmósfera. Un estado de ánimo a veces, está pasando muy bien, no hay todo, no hay una intriga, entramos en una conciencia y a partir de ahí empezamos a poner. Sería al revés de la atmósfera, y María sería mayor que la acción. La unidad de efecto, esto viene también de la teoría de Foucault. El efecto es un artefacto, es un objeto, es un todo verbal, pensado, concebido ya desde el comienzo para ser leído, presentada, o es la medida del cuento. El cuento no se puede leer de una sola vez, ¿no? En media hora, en 30 minutos, el tiempo que sea. Con lo cual, dice, se garantiza que hay una unidad mental, emocional, que el lector entre en todo. Mientras que esa unidad de lector no siempre se mantiene en el relato moderno y a veces lo que encontramos es un predominio de la fragmentación. Ya no hay una unidad, ya no todo el cuento está orientado hacia el efecto final, como si pasara poco. En los consejos que da para escribir, dicen en el momento de escribir, tiene que saber ya cómo va a terminar el cuento, ¿no? Pues es la aplicación de un plan. Él trabaja en un género que es el género de la intriga, en una época donde no se concebía que la intriga quedase sin resolver al final. O sea, el final abierto no existe. Es un hallazgo más contemporáneo. Si había una intriga, se cometió un crimen, yo cuando empiezo a escribirlo tengo que saber ya quién es el criminal antes de empezar a escribir, porque todo el efecto del viene de ahí, ¿no? Todo va a pensar. Eso quiere decir que en el relato clásico existe el mal y es un mal atribuido. Sabemos o podemos nombrar qué tipo de mal, lo cual eso es otra forma de decir que hay un conflicto potente, ¿no? Yo creo que la relación mal-conflicto suele ser muy directa. En la narración es donde aparece el mal, en el sentido más amplio, hay un conflicto también fuerte. El personaje tiene que enfrentarse a un enemigo, a un demonio, a una ballena blanca, hay una lucha, ¿no? Esto es muy propio del relato clásico. El relato moderno muchas veces no sabemos si hay mal, no lo sabemos y si lo hay,
tampoco somos muy capaces de escribirlo con palabras o de escribirlo con palabras. Es un mal más intangible, a veces es un mal interno, no externo, no es un enemigo que nos ataca, sino una propia insatisfacción vital, desánimo, para expectativas, sensación de que el mundo es absurdo, como en la literatura existencialista. Entonces estamos hablando ya de algo más anímico y más interior. Como el mal es más intangible, el conflicto también lo es, ¿no? Entonces, por eso muchos relatos contemporáneos tenemos la sensación de que no hay conflicto, que es un conflicto que no sabemos definir bien, y de ahí la sensación que tenemos en muchas ficciones de que no pasa nada. Esa famosa frase que a mí siempre me ha hecho pensar, ¿no? Cuando decimos que en una historia no pasa nada, ¿qué queremos decir realmente? Pues seguramente mi teoría es que lo que queremos decir es que no somos capaces de identificar con claridad dónde está el mal. No vemos con claridad el conflicto y entonces habría que ver caso por caso si no pasa nada. El relato clásico tiende a colocar finales sorprendentes. Hay muchos relatos en los que el final, el último párrafo, incluso a veces la última línea o incluso a veces la última palabra, nos da un giro, los famosos giros de muñeca, que nos hace reconsiderar todo el relato porque ha habido un evento engañoso o falta de información que no sabía saber, que en el último momento nos sacan como el conejo de la chistera para producir un efecto de estupor, de asombro. Yo creo que al final la sorpresa es uno de los elementos que más se han ido abandonando en las últimas décadas. No digo que no haya cuentos con sorpresa, porque esto lo sabrá, pero pienso que la tendencia ha sido a utilizar finales sin sorpresa y mucho más abiertos. Yo diría que a partir de la progresiva implantación de la literatura americana, de Carl, Tobias Ward, Richard Ford, estamos hablando de los años 80 del siglo XX, o sea, ya en nuestra historia, nos acostumbraron, nos educaron en un tipo de final que al comienzo nos sorprendió, pero que era dejar las cosas en el aire, ¿no? Si hay un conflicto, ese conflicto no se resuelve. Claro, la pareja a la que le va mal, tiene problemas de alcoholismo, no tiene trabajo. Esa estética de la ruptura realmente del personaje corresponde también a la estética de la ruptura del propio cuerpo, ¿no? Que termina a veces, si recordáis, hay una pareja que le va mal y se le estropea la lavadora, y la lavadora empieza a perder agua, y la lavadora se fija en que hay un charco a los pies del marido y se queda mirando el charco y dice, eso que era una de las cosas más raras que había visto en su vida, los pies del marido. Y ahí termina el cuento, realmente no sabemos qué va a suceder con la pareja, ¿no? Creo que ese corte abrupto, y en algunas entrevistas que dice los escritores norteamericanos, hay una entrevista con un delito que solo tiene un cuento, que se llama La General, él es sobre todo periodista, y en esa entrevista me llamó la atención porque él decía, la tradición del cuento norteamericano es huir de toda clase de final cerrado. Dice, yo construyo mis ficciones, hay un conflicto entre dos personajes y hay un momento en que se corta y paro de escribir. Mis cuentos no terminan realmente, mis cuentos se cortan o dejan de escribir, no sé la expresión exacta que utilizar, pero me llama la atención cómo lo asumen como un rasgo de identidad propio de su escritura, no como una moda o una tendencia, sino la tradición de la americana es esto quiere decir, como al final suele ser sorpresa, hay un conflicto claro, que el misterio que puede haber aquí queda resuelto. Al final se resuelve, sabemos quién asesina a las mujeres de la calle de Moda, que es el cuento de Poe, ¿no? Queda perfectamente claro.
cuando hay una pregunta, hay un interrogante, al final el escritor no responde. Con lo cual, el puesto que hace nada. Mientras que un relato que tiende hacia una forma más abierta y que huye de la conclusión final, el sería que resolver. No hay resolución. Esto para mí son algunos de los aspectos principales. Podríamos añadir alguno más, pero bueno, creo que con esto queda más o menos representado lo que puede ser la actitud para interpretarse por supuesto desde el punto de vista clásico y desde el punto de vista moderno. No implica ningún juicio de valor, o sea, hay cuentos clásicos que son y seguirán siendo todos los tiempos maravillosos, los seguirán disfrutando, pero sí creo que implica una evolución por nuestra parte como escritores a la hora de hablar. Por ir un poco más al detalle, por decir, en términos de estructura, ¿cómo podemos decir que ha cambiado el relato clásico? Yo creo que el relato clásico, lo que pone en pie sobre todo es el viaje. Parece que de una manera o de otra esa estructura está por debajo de la gran mayoría de los relatos clásicos. Sintetizado de una forma muy breve. Alguien sale de la seguridad de su hogar, es el clásico de la parroquia, normalmente a regañadientes, surge la necesidad o la obligación de viaje que quiere perder, pero reprende el comienzo del viaje. Ese siempre es el comienzo político. A lo largo de ese viaje hay una serie de etapas, de pruebas, de obstáculos, de personajes benéficos o de personajes malignos o de personaje principal se tiene que enfrentar, a través del cual pues, obtiene su conocimiento. Normalmente la narrativa clásica es que pasamos de la inocencia al conocimiento. Básicamente es una está el viaje, está lo que ocurre durante el viaje y está la resolución del viaje. El viaje consiste en encontrar el tesoro y a veces el viaje consiste en perder valor. Pero de alguna forma se ha producido una transformación. El personaje cambia. Eso es lo que nos cuenta el 95% de las historias de la literatura universal. Y nosotros, como lectores o como espectadores de películas o de teatro, seguimos encontrando enormemente satisfactorio ver cómo los personajes cambian. Es una especie de espectáculo que, desde el punto de vista humano, nunca nos cansa. No nos cansamos. Vamos al cine, vemos películas, vemos series que nos cuentan básicamente lo mismo. Como los personajes pasan de ave y, sin embargo, nunca nos cambiamos. Nunca nos cansamos. Siempre hay algo ahí que nos produce satisfacción. Es decir, que la narrativa clásica todo opera sobre la transformación, sobre los cambios. Por sintetizarlo en un solo relato, que es bastante significativo dentro de esta estructura, os voy a poner el ejemplo de un relato del escritor italiano Musati, es un relato conocido que se llama Siete plantas, donde hay un personaje principal que se llama Giuseppe Corte, que se siente ligeramente mal, ¿no? De médico porque no se encuentra. Entonces le ingresan en un hospital en la planta de observación, le dicen que no tiene nada importante, colocan en la planta de la salud. Y un día le dicen que por una reorganización de las plantas le van a poner en la planta de abajo, donde están los casos un poquito más graves, pero que es una cosa circunstancial, que no se preocupe, que les está bien, que simplemente una reorganización administrativa. Esto es así, de mala gana baja la siguiente planta. Resulta que es verano, y entonces en verano cierran plantas y dicen que justo en la que está él la van a cerrar, ¿no? Le van a poner en la planta de más abajo donde están casos un poco más preocupantes, ¿no? Pero que no se preocupe, que él está muy bien y que esto... ¿no? Entonces el va siguiendo paso por paso la escala de cómo este hombre siempre tiene salud o casi bien, va bajando de planta en planta, conviviendo con enfermos cada vez más graves, lo cual ya empieza a producir una cierta psicosis de que me están engañando, pero él se va sintiendo cada vez peor porque claro, está rodeado de casos
ayuda al pobre, que se supone que va a morir, ¿no? Ese para mí es un esquema clásico de viaje del héroe en un sentido amplio, cómo se respetan todos los pasos para construir una estructura que responda a un esquema mítico, ¿no? El personaje ese, aunque la historia es muy cotidiana y no tiene ninguna resonancia, digamos, de naturaleza mitológica, pero sigue fielmente todos los pasos, ¿no? Si eso lo aceptamos como una muestra del relato clásico, enfrente podemos poner otros relatos que utilizan una estructura completamente distinta, que es una estructura divagatoria, básicamente, ¿no? Raquel ha mencionado el otro fotosíntesis que supone que abre el libro técnica de iluminación, que es un pequeño homenaje de mi pequeñez a Robert Balser, al escritor suizo Robert Balser, que me gusta mucho porque Robert Balser utiliza un tipo de estructura muy antiestructura, es decir, que no sigue un concatenamiento de causas y efectos, sino que el punto arquetípico de Balser es: sale una persona a pasear, que suele ser él o alguien parecido a él, que no se llama paseo, por ejemplo, representativo, sino y que está por un sitio, el paseo es una corta, un relato largo donde está ya todo paseo, ¿no? Y lo que hace este hombre es pasear, anotar lo que va viendo, o pasar, con una mirada entre ingenua, porque todo lo que ve le parece bien, pues sorprende al lector, muy entusiasta, duda de si ese entusiasmo es sincero o hay algo ahí impostado, y hace un recorrido y no llegamos a ninguna conclusión, en el sentido de que aquí no hay ningún cambio, no hay ningún proceso de transformación. Al hablar de este paseo, nadie nace, nadie muere, el protagonista no se enamora, no hay sentido del amor, es decir, hemos hecho un vagabundo. Creo que la posición en que se coloca uno y otro escritor frente al hecho de la escritura es completamente distinta. Uno es la aplicación bastante rigurosa de un plan, y el otro es justamente la huida del plan y abrazar el merodeo, el vagabundeo como posibilidad de que suceda algo, de que surja algo inesperado. Entonces el protagonismo, en los casos de los cuentos de Balser, para mí es una mirada. Realmente, si tuviera que decir, no hay un personaje que pese sobre los demás, no hay un conflicto entre varios personajes que luchan por algo, sino que hay una mirada, la historia, una mirada que va a la cosa. Eso me parece que es muy contemporáneo. Yo creo que el suceso contemporáneo, hay un momento que adopta una figura literaria, que es la figura del flaner, ¿no? El término del flaner, que dice de la época de la Belé, la que Walter Benjamin también escribió bastantes páginas, que surge cuando empiezan las grandes ciudades a tomar tamaño y hay un nuevo tipo de ciudadano, de artista, que va en contra de la lógica comercial, de la lógica de la rentabilidad económica, y simplemente camina, se fija en lo que ve y pierde el tiempo. Es una figura, en el fondo, bastante rebelde, aunque no sea una rebeldía claramente política, con una ideología muy marcada, pero es alguien que va muy en contra de esa lógica de aprovechar el tiempo, de sacar rendimiento y a seguir por las calles vagabundeando. En términos literarios, yo creo que eso produce una relajación en las estructuras narrativas clásicas, que ya no se relaja del héroe, sino que hay como un descenso de ese nivel de intensidad de héroes que abandonan a su hogar, a jugarse la vida, para enfrentarse a los dioses, para encontrar su propio destino. Y aquí lo que hay es un personaje que va con las manos en los bolsillos y el que va por suceder en la estación. A mí me parece que en términos narrativos eso rompe
relato clásico y lo abre a otras posibilidades de formas de mirar y a una música, diría, distinta. Hay una mirada distinta y hay una voz que suele pegada a la mirada también completamente distinta. Entonces, el arte de narrar se convierte un poco en el arte del desvío. Narrar no es ir de la manera más corta, de punto A al punto B, sino que se empieza a valorar la poesía y el canto que puede haber en no llegar a tiempo, en perderse, en ir por caminos alternativos, en salirse de las rutas ya establecidas y disfrutar de esa posibilidad de sorpresa que nos ofrece el valor medio. Cada vez yo creo que encontramos relatos en la actualidad que yo creo que juegan con esa estructura no tan determinante que nos ha venido enseñando durante muchos años sobre los elementos que tienen que tener en cuenta y por lo menos los ponen a prueba. Yo he traído algunos libros actuales, hay más, yo he traído estos, bueno, para mostrarlos como ejemplo de este tipo de escritura que creo que apunta hacia otro camino. Traigo este libro de Cristian Cusa, que se llama Solitario y Pequeño, es un escritor joven, Cristian Cusa, donde vais a encontrar, creo, bastante, de una forma muy literaria, pero bastante de estos elementos que yo os voy contando de jugar con, de trabajar con una textura del cuento distinta, menos rígida, más porosa, más flexible y que respira más libertad. Todos los cuentos que os he traído, los libros que os he traído, que ya digo que es un pequeño mostrario, trabajan con, o sea, son muy diferentes entre ellos, pero creo que todos tienen algo. Hablando de estructuras, por ejemplo, está claro aquí que lo escucharemos con mucho interés. Clara Delgado hace algo muy interesante desde el punto de vista literario, que es explorar las relaciones entre el todo y la parte. Claro, hay cuentos que se pueden leer individualmente, disfrutar individualmente, pero hay un hilo conductor entre unos y otros, donde al final queda en un territorio intermedio de algo que está entre el cuento y la novela. Bueno, me parece que también es una forma muy inteligente de plantear caminos nuevos o posibilidades nuevas. Hasta hace muy poco los libros de cuentos, como sabéis, eran colecciones de Cortázar, por en general no tienen conductor, son piezas que se van añadiendo, tienen su estilo, tienen su mirada, pero no hay una voluntad casi conceptual, es decir, voy a pensar en un libro de cuentos como una totalidad, como un simple análisis de piezas. La sensación es que cada vez los escritores de cuentos tenemos más en cuenta esa forma de trabajar, es decir, no trabajamos cuento a cuento, sino también con calidad de libro, porque este cuento hay este libro y no podría ir otro, por ejemplo, o qué recorrido hay desde el comienzo de un libro hasta el final, ¿no? Ocurre con una novela que va creando un cierto tono emocional, una cierta progresión. Bueno, eso son cosas, yo creo que son notas nuevas que se añaden al, vamos a decir, al canon clásico que antes no estaban, o si estaban, porque hay muchas cosas que sí pueden estar, pero yo creo que ahora se realizan con muchísima mayor conciencia. Eso creo que también es importante. Seguramente el padre de gran parte de esto que estoy colocado en la columna del relato moderno venga de Chejo. Chejo adelanta muchísimas cosas y yo creo que se acerca bastante a la sensibilidad contemporánea. No es casual que Chejo fuera adorado por los escritores norteamericanos que hemos dicho antes, ¿no? Carver dedica de Tres Rosas Amarillas, donde imagina las últimas horas de su vida, esa foto para una fotografía de Chejo, porque les interesaba, precisamente porque Chejo en el siglo XIX está planteando ya un
de Chekhov. Y una cosa también, yo creo, muy contemporánea, que los personajes de Chekhov se están quejando todo el rato se están quejando de lo mal que están, ¿no? Y de lo bien que estarían si se cambian de sitio, si se cambian de trabajo, o si se van a vivir. Y sobre todo las obras de teatro, la obra de teatro pasa entero, los personajes hablan todo el rato, que mal estoy, quiero cambiar, un cambio, y termina la obra y siguen en el mismo punto. Eso yo creo que es muy chocante la estética del siglo XIX, pero que a nosotros sí nos toca de cerca, ¿no? Y anticipa casi el esperando o de esa espera. Yo creo que el mundo contemporáneo espera. No se impacienta. Muchas veces nos estamos a esperar y a ver qué pasa. Y eso es ocurre. Os he traído también, entre los títulos que me parecen significativos, es que de Manuel Sánchez, que además nos acompaña, La música de los Ilus, creo que es un libro, al igual que los anteriores, que dialogan. O sea, todos ellos creo que tienen de bueno que son libros de lectores de cuentos. Son libros de autores que han leído la tradición, que no la desprecian para nada, pero que dialogan y a veces le dan la razón al señor Poe y a veces le dan la razón al señor Sheffield, ¿no? Pero son conscientes de que están trabajando en una materia que tiene ya una historia bastante prolongada y con la cual se puede debatir, ¿no? Y me parece que la actitud de los clásicos es muy sana, no arrodillarnos ante los clásicos podemos hacer reverencias, sino coger todo lo bueno que tienen, pero a veces también la enseñanza de los clásicos es ser atrevidos, ¿no? No es ser cobarde, yo creo que la literatura clásica, por ejemplo, para mí la gran enseñanza es que siempre nos está impulsando a que seamos valientes, a que seamos atrevidos, ¿no? Y lo que dice Chekhov es, yo he sido valiente, yo me he atrevido. Tu deber como escritor debería ser también atreverte y dar un paso más, porque a lo mejor las normas o las costumbres o la educación te citan a Luego he traído dos libros. Yo estoy colaborando ahora con una pequeña editorial de curiosidad que se llama Rey, donde estamos dando oportunidad a libros de autores nuevos que me parecen interesantes. Y desde lo que hemos publicado, a mí me gustan todos, pero bueno, he traído dos. Este que es de Daniel Bonadé, que se llama Manual de Jardinero para la Infantil, y este otro de María José Beltrán, que se llama Doña María Frontera, que una vez más yo creo que son escritores valientes, son sus primeros libros, que se atreven a correr ese riesgo de no hacer el cuento canónico, de no hacer el cuento clásico, de no repetir la misma estructura, sino que buscar voces distintas, generalmente desde el mismo. Por lo menos estos libros, creo que hay un predominio de una voz lírica muy potente, donde el cuento se contamina de poesía, creo que es bueno. Creo que el cuento actual, ya lo he dicho antes, los límites estéticos no están muy claros, ¿no? Y hay cuentos bastante impregnados de ensayo, hay cuentos reflexivos, pero esto es un cuento de un ensayo, no lo sé. Y otros se impregnan bastante de poesía, tampoco saben bien desde el límite. Eso a mí personalmente me ha interesado bastante a la hora de trabajar, ¿no? Bueno, lo decía Raquel a propósito de la intervención de Ángeles de Pilar, me parece que hay un camino fértil en esa mezcla o en ese híbrido de géneros cuando el cuento no solo contar una historia que tal vez me parezca un objetivo lícito, pero no debe ser un poco corto, sino que también hay un trabajo con el lenguaje, con la sexualidad, con la belleza formal, en términos de palabras, y creo que hay un camino interesante. Siempre se corre el riesgo pues, de que sales de la canción, ¿no? Pero bueno, yo sé que la literatura muchas veces consiste en eso, ¿no? Más interesante no es lo que conocemos, sino lo que da por conocer. Y por último, traigo un libro que es
relato Un mundo extraño, que os recomiendo porque él hace... los relatos tienen diferentes registros. Tienen bastante humor. Tienen un humor bastante negro. Un humor, si lo refiero a los hermanos Coen. Un poco ese tipo de humor en el que uno sabe bien si lo es celebrar. Trabaja ahí, pero hace en alguno de los cuentos. Bueno, luego si queréis lo que sé. Lo extraño. Hay un modelo de cuento que quizás sobre que a mí me interesa especialmente dos o tres piezas, y es que se coloca en la cabeza del personaje, que habla, y un poco en su corriente de pensamiento que va saltando de un tema a otro. Entonces empezamos a leer y el personaje está dándole vueltas, está caminando sobre determinado tema. Y un paso más adelante salta sobre otro tema que tiene por ahí, ¿no? Y va dando esos pequeños saltos de un tema a otro, y nosotros como lectores esperamos que de alguna forma termine de editarlo o llegue a alguna conclusión, o al final ese paralelismo que diga, esto no lo has contado, pero... y no lo hace. Me gusta mucho eso, que simplemente asistimos a los movimientos de la mente que no llegan a ninguna conclusión definitiva, como nos suele ocurrir a veces todos en nuestra vida. Y era ya me parece interesante porque yo no lo había visto, o no lo había leído, a lo mejor sí lo hay, pero no lo desconocía, expuesto con esa libre, ¿no? Y con esa voluntad de consciente de yo no estoy armando de una estructura narrativa, simplemente me he introducido en una conciencia y hasta donde me llegue. Pero no busco hacer la simetría entre el principio y el final, que como empieza. No, me olvido un poco de esos trucos de escritor y me atrevo a dejar el texto como un fluido suelto, como algo que, bueno, simplemente yo podría seguir hablando, pero tampoco quiero abusar de vuestra paciencia. Entonces, no sé si alguno al hilo de lo que estoy diciendo le apetece hacer alguna pregunta o matización, podemos aprovechar para establecer diálogo. Si tenéis algo que os ha resultado curioso o que no queda claro lo que he dicho, ¿queréis preguntar? Sí. Una pregunta y la verdad es que pero me gustaría preguntar muy clara o bueno, quizás te digo lo mío, pero la sensación de que en el relato contemporáneo español, porque yo no en otro ámbito, es como me da la sensación de que se ha perdido un poco la ingenuidad que quizá aparecía o la aparente ingenuidad en el relato más de los que no son precisamente pueblos que dejaron precisamente pues calidad literaria, pero como que son más, o sea, lo noto más ingenuos, no se trata de artefacto o de que todo y todo sea como una cosa muy deliberada. No sé si eso... Yo creo que lo has explicado bien y yo estoy bastante de acuerdo. Claro, es verdad que la historia de nuestra cultura nos está dando autoconciencia. No podemos fingir que somos escritores ingenuos. Es que hoy ya no es admisible, ¿no? Hemos leído muchos otros escritores que han leído teoría también. Tú hablas de cuento español, yo preguntaba con claro obligado que quizá la etiqueta más justa sería cuento en español, porque claro, de Latinoamérica ha venido ha sido un tsunami, ¿no? Desde los años 60 ya incluso la narrativa de Félix Hernández, que ya estaban trabajando con unas estructuras distintas. Para mí quizá uno de los retos que tenemos a la hora de escribir en este momento aquí y ahora es
cómo mantener espacios de libertad para poder trabajar con cierta movilidad sin ser ingenuos y sin que todo ese conocimiento, esa teoría nos aplaste. Porque claro, el riesgo que puede pasar es escribir cuentos un poco de laboratorio, cuentos con la teoría por delante. Entonces, claro, ese es el reto, cómo dejar de lado, entre comillas, ¿no? Ya hacer como si no existiera, pero cómo dejar de lado, y yo cuando me pongo a escribir ser libre, ¿no? Eso sería ideal, claro, uno puede escribir pensando, uy, no me vaya a salir un final cerrado y sea poco contemporáneo, o a veces no hay más de conflicto, o sea, hay que trabajar con espontaneidad, pero sin esa falsa inocencia o ese falso adanismo de decir, no, a veces las barbaridades escuchas, yo no leo para que no me influya, yo no tal, eso me parece una barbaridad, ¿no? Ese es el reto, tenemos una herencia detrás, una herencia muy rica y por momentos pesada, y tenemos que trabajar, hacer nuestro camino, pese y gracias también a esa herencia. Pero creo que lo has expresado muy bien. ¿Una pregunta más? Sí. Muchas gracias. Y bueno, quería preguntarte otro rasgo que he observado en algunos autores y cuentos, pero no sé si es general o no, es como una voluntad de alejamiento de la identidad o de datos de los personajes y de los lugares. ¿Crees que existe? Sí, yo creo que se da mucho. Es verdad que hay muchos cuentos ahí, quizá un miedo, no sé si podría construir, ¿no? Parece que si la selección de alguna forma lo cierras en. Yo creo que eso tal vez sea un prejuicio, no sé lo que puede encontrar en la audiencia, pero muy español, ¿no? Sí. Parece que si pones la ciudad de es como más. Y si el personaje se llama con un nombre difícil de identificar, también. Parece que intentamos llegar a lo universal, a lo mejor a base de borrar huellas de lo local. Lo cual, probablemente tenga puntos no. Tampoco está mal de lo mismo, pero no sé. O sea, si la historia es potente, da igual que suceda en León, que suceda en Nueva York, donde sea. Pero es verdad, ese fenómeno se da así. No sé si hablaba que hablaba de la deslocalización de las cuestiones, es verdad que muchas veces le pasa, ¿no? Los personajes tienen nombres que son identificables, son grandes avenidas, grandes tal, pero es incapaz de definirlo. Puede haber algo complejo también. Puede ser, o de ganas de algo más universal, pero es como que no sucede en un punto concreto, ¿no? En Barcelona, Barcelona, León, sino en un espacio como más, o haciendo más ciudadano, no sé, más. Seguramente habrá varias causas, pero es verdad que eso es algo que llama la atención. Estoy de acuerdo. Claro. Piensa también que la desaparición carga la atención tanto de lo localizan que se encontrada además y que no podemos separarlas. O sea, que realmente nos movemos fuera del espacio físico. Lo que eso le está representando de alguna manera. Pues en máquina mismo yo pienso que es una micro contemporánea y bastante legítima, ¿no? Porque todos estamos moviéndonos en espacios virtuales, básicamente, ¿no? Sí, también yo creo que la masa de información que en general tenemos es incomparablemente mayor a la que había en los escritores de los años 50, ¿no? Nosotros creo que estamos bastante al día de lo que se hace y la gente de que se enteremos que en Estados Unidos pasa esto y se enteremos muy rápido, ¿no? Y entonces probablemente viajaba de una manera más lenta la información, claro que el uso de internet y las pantallas, pues sí, cuando me de conocer, sí.
algo de la resolución de los cuentos de Cortázar, que Cortázar nunca deja los cuentos abiertos. Nunca. Siempre los cierra. Me parece. Luego hay una escritora que yo creo que los han dicho mucho, bueno, muchas escritoras, ¿no? Pero, que es Ana Blandiano. Ana Blandiano es una escritora alemana actual, está viva. Tiene libros de cuentos, últimamente, que son proyectos del pasado y las cosas nacientes. Y Ana Blandiano hace una cosa muy interesante, y es que el cuento empieza de una manera realista. Ella escribe la economía de la época comunista y nos habla de las dificultades para conseguir comida, que con la gente se montaba sus pequeños huertos, sus pequeños gallineros en sus terrazas. Entonces, empezamos las primeras páginas de toda la sensación de que vamos a asistir a una especie de registro documental. Entonces, pues, nos quedamos con una mujer, ella testra perro, consigue unos huevos, y los tiene ahí jugando en su terraza. Y hay un momento que los huevos se eclosionan y lo que aparece son ángeles, pequeños ángeles. Entonces ahí, obviamente, el cuento ha dado un salto y ha entrado en un espacio simbólico que no era lo anterior, ¿no? Entonces, Ana Blandiano, resumiendo mucho, hace con bastante frecuencia ese tipo de estructura. Empiezo en un registro muy con los pies en el suelo, y te voy llevando, te voy empujando a un espacio que ya tiene que ver con lo mítico, con lo simbólico. Entonces, a mí me parece que ahí ella por lo menos trabaja con como si fueran dos géneros distintos, pero en el mismo momento. Eso me parece muy interesante. Luego está el caso maravilloso de Clarice Lispector, la señora Lispector, que yo creo que ella hace cuentos que son completamente locos, maravillosos, como por ejemplo el canon de Bob y la gallina, ¿no? Bob y la gallina es un cuento que es una sombra, porque es un cuento que trata de una mujer que está sentada en la mesa de la cocina y anda un perro. Y eso es un cuento, no hay más, ¿no? Y lo que sugiere todo eso, ¿no? Lleno de frases maravillosas como la gallina se disfraza de cuento, y ahí ya, yo creo que eso es ya el arrojo de cargarse todo lo anterior, ¿no? Claro, solo puedo hacer un género como Clarice Lispector que es una superdotada en todos los sentidos, ¿no? Seguramente si nosotros intentamos llegar tan lejos, pues a lo mejor no salía mal sucede. Pero bueno, a mí son ejemplos que me gustan porque son, aunque no lleguemos a ellos, son como postes inspiradores de hasta dónde se puede ir, ¿no? Y creo que en las fronteras del cuento se pueden ampliar mucho más de lo que a veces pensamos o nos dicen o que, ¿no? Yo creo que en principio se puede hacer casi todo. Sí. No sé si crees que John Cheever también mezclaba ambos mundos. A mí Cheever me parece un artista fuera de serie, ¿sabes? De grandes amores. Es verdad que a veces es difícil colocar a escritores en una categoría u otra, porque yo quizá colocaría escritores que son claramente clásicos, claramente modernos, y luego unos intermedios, ¿no? Que no tienen determinados rasgos que pueden ser de escritores modernos, pero respetan la estructura, respetan ese momento de epifanía maravilloso que hay sobre de Chino, ¿no? El personaje de repente de la luz. Y a lo mejor lo colocaba, si hiciéramos tres apartados, clásico, moderno y así, se lo colocaría en el medio. Sí. ¿Hay autores ahora actuales que estén trabajando con relato clásico? Seguro que hay, sí, estoy segurísimo. Seguro. Por ejemplo, te pueden llegar algunos que se entienden que quieran, que conozcan la tradición o si quieren escribir relato clásico. Me parece respetable, ¿eh? Lo respeto todo. Si hay una verdad por debajo, es decir, si ellos después de un proceso de lectura, de reflexión, llegan a la conclusión de que su manera mejor molde para lo que quieren decir es mantener las estructuras clásicas, ante eso no se puede decir nada.
incitar a matar, o que considere que es lo que hay que hacer, ¿no? Ahí ya voy a ver la reflexión. Si alguien llega al conocimiento que ha leído Relatos Modernos, ha leído el respeto, ha leído bien, lo mío, que es lo clásico, adelante, por supuesto. Claro que sí. Si viste hace tiempo, ese artículo, precisamente esa frase tan bonita de ven estallado las posturas, me pareció muy una persona jovencísima, que siempre es prometedor. Me sorprende, yo esas divisiones de acomodadores del Parnaso, tú te sientas aquí, tú te sientas allí. Si tú no entras, tú sales. Eso, soy contra eso. Yo ahí veo cosas que me chocan mucho y sobre todo lo que no encuentro lógico es la división de esto sí, esto no. Aquí se habló, por ejemplo, de Carver. Carver es un gran cuentista. En su concepto ya clasiquísimo, ya ha pasado. Carver tiene cuentos increíbles. Por ejemplo, tiene un cuento que a mí la primera vez que lo leí pensé que eso sería, no dice nada, que es un hombre que pone cosas muy frecuentes en América, que pone unos muebles, 4 trastos viejos en venta, porque su vida se desecha. Y pasan por allí unos jóvenes, los humean y compran algo. El cuento te queda dice, bueno, ¿y qué? Pero a mí, por lo simple que encontré aquello, yo pensé aquí hay mucho más. Voy a leerlo, y me parece un cuento extraordinario. La tragedia del hombre que se ha quedado solo, que ya ni la cama, ni nada, ni lo más indispensable. Y la vida nueva de aquellos jóvenes que llegan llenos de inocencia, de tonterías, de todo. Eso es siempre la vida. Bueno, pues yo creo que los cuentos, claro, tienen un recorrido muy largo. Un cuento lo tienes que hacer un cuento. Te da lo mismo que esté con el cierre sorpresivo, con el cierre abierto. A mí los que más me gustan son con el cierre abierto. Que le dé también paso al lector para que el lector siga pensando en ese cuento de que él había hecho que sus protagonistas hicieran esto, pero no se sabe lo que hicieron, pero parece que se hicieron lo otro. Nos sorprende bastante. Ahora, el cuento y la literatura toda debe ser una cadena, unos eslabones, pero jamás renegar de lo pasado. Hombre, ahora lees cuentos clásicos, en su día tuvieron mucho éxito, y ahora se te caen de las manos, pero tampoco hay que ir tan lejos. Por ejemplo, que ahora la gente se compra los muebles de Ikea y tira por la ventana los muebles artesanales españoles, que son fantásticos. O sea que Yo estoy de acuerdo contigo, porque si me alegra, porque yo estoy de acuerdo no, contigo. Hay muchas cosas. lo que sentiría es que mi exposición había algún aspecto que creara un cierto menosprecio por la literatura clásica que yo Porque hay veo. que enterrar a los clásicos. No, Y no, yo por ejemplo, pues, pero eso no lo he dicho yo, ¿eh? yo mi único título aquí es lectora. Por ejemplo, todos estos libros que sacan, no los conozco. Y soy lectora de cuentos. Y voy para atrás y para adelante y leo todo. Hoy se escribe cantidad de cuentos. El cuento tiene un florecimiento extraordinario. Una cosa son cuentos y otra cosa son desahogos, y otra cosa es un chiste mal contado o bien contado. Y se confunde el cuento con la nivola o novela o lo que quieras llamar. No digamos ya los microrelatos, que generalmente son una mamarrachada, son un chiste más o menos chistoso. Hay muy pocos microrelatos que de verdad te dejan decir, caramba, que tal la persona. O sea que me queda un poco, a mí me viene por esta confianza, la verdad, lo pasa muy bien. A ver, yo en ningún momento que yo estaba haciendo un canon, vamos, me gustaría, y aprovecho para subrayarlo, ¿no?
Simplemente, o sea, mi punto de partida es, pues estamos aquí, creo que amamos a este gobierno, desde el amor a la literatura breve, cabe preguntarse, ¿algo ha cambiado de los últimos años o no? Y El si, lenguaje, la manera de decir, la manera de dirigirse. Yo no me había atrevido hace unos años a hablarte de tú, y ahora me parecería que lo digan ustedes. sí, Me claro. vendría vestida muy de señora, lo dejaré bien. No, ha cambiado todo, la comida, el vestido, la ropa, el viajar. Claro, pero a veces eso queda ¿Cómo más ha por cambiado la supuesto. literatura? Claro, pero lo damos por supuesto. O sea, yo no hablo de todo el día. Sí ha cambiado. A lo mejor merece la pena sentarnos y decir, bueno, pero ¿qué ha cambiado realmente? ¿No? Y entonces empezar a debatir. Vuelvo a repetir luego porque en posesión de una verdad. Simplemente ofrezco una posible lectura susceptible bueno, de controversia o de debate, porque me gusta tanto el género, lo amo tanto, que quiero ver si efectivamente hay algo que está pasando, algo de fondo. Ese es el primer punto de partida. Nunca renegaré de la literatura clásica, de la cual se nada. Leer los cuentos de Foster Wallace no invalida leer los cuentos de Poe. Que, vamos, es que eso no puede producir un placer enorme. Pero sí creo que es posible responder a tiempos distintos, a planteamientos estéticos distintos, a momentos socioeconómicos distintos, y bueno, me parece interesante debatir en ese terreno. Además, no sé cómo de verdad. Llevamos un poco justos. Si alguien quiere añadir algo, tiene que ser muy breve, si no, 5 minutos de descanso. Con un pequeño acuerdo. Me parece que seguir interesando en cuadros locales, yo haría literatura clásica y literatura contemporánea. Porque me parece que lo moderno empieza con Chekhov, realmente, y podríamos decir que casi termina con el inspector. Luego, a partir de ahí, ¿qué pasa en el cuadro? Y lo contemporáneo tiene ya la